Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Mano a mano, Ibáñez, Sayat Ibáñez, sí, 2024, aunque usted no lo crea. Sí, ¿Cómo sí, le va? ya lo hicimos, pero bueno, es como pasó las vacaciones. El año empieza después de las vacaciones. Claro, ¿Qué vacaciones? exactamente. No vamos a hablar del tema vacaciones, pero qué vacaciones. Saludos a todos los que deseaban que no tenga vacaciones. Y acá estamos. Episodio 23, ¿eh? Episodio 23. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todos. ¿Pasó algo durante todo este mes? No, yo te iba a poner al tanto de algunas cosas que pasaron, no demasiado, pero bueno, ¿Puedo contar una anécdota chiquitita? chiquita, a ver. 1989. 1989. 6 de febrero de 1989. Fue la devaluación de Raúl Alfonsín. Fue la devaluación y a partir de ahí se disparó lo que fue la hiperinflación. En el Banco Central, ahí estaba Machinea. Es toda una larga ¿89? historia. Sí. 88. No, 89. No, 89. Yo estaba en el sur, de mochilero. Muy bien. De mochilero. Todavía no estaba casado, estábamos solteros, pero estaba con Fabi, mi actual esposa, todos seguimos. Ya cumplimos 40 años de novios. Bueno, muy bien. 89. Veo la noticia, yo sentado en mochila en una estación de colectivos, y obviamente empezaba el periodismo hace 2 años. Sí. Yo empecé en el 87. Decía, no. Yo estaba cubriendo toda la parte financiera. Y digo, no, me pierdo las noticias, es todo un desastre. Yo tendría que estar ahí y escribir, ¿viste? Porque tenías todo ese entusiasmo. Pasó, y desde el 89 a la fecha, ¿cuántas crisis tuviste? Miles. ¿Cuántos personajes raros tuviste? ¿Cuántas situaciones críticas tuviste? Si sos un obsesivo del periodismo y No, no bueno, te querés, pero pasaron 40 años. Ya sé, pero digo, si sos un obsesivo del periodismo, de la política, y no te querés apartar porque no te querés perder nada, no tenés recreos. Pero no tenés recreo nunca en Argentina. En Argentina no tenés recreo. En aprendí bueno, que después vienen otras oportunidades periodísticas, de crisis, está bien, lo que es cierto es que están ocurriendo muchas cosas en poco tiempo, y el circuito y la velocidad y la cantidad de hechos que se van sucediendo y la intensidad de los hechos me parece que tiene. Vos me tenés que bancar. Sí. Vos tenés que decir que sí, es así, que lo vamos a explicarlo. Digo que con Milei, si no, entre otras cosas, no sea demagogo con todos los seguidores. No, vos no te tendrías que haber ido. Digamos. Vamos a aclarar eso, no tendrías que haber ido y terminar con esta ficción. Contame. Es así. Pero estamos en este punto, por eso digo, hay un dato que me sirve la referencia, o hay un clima que me sirve la referencia que haces vos. Sí. Es que quizá cuando hicimos el último episodio, mano a mano, ya veníamos con esta carga de un Milei dispuesto a jugar a todo o nada, forzando todo, jugando a romper, extremando las posiciones, sin voluntad de negociación. ¿Te acordás que nosotros decíamos que había esta historia de decir no se deja ayudar? Yo voy a dar manija, digamos. La verdad, las 2 semanas o casi 3 semanas siguientes después del último episodio, estaba todo en ese último episodio. Hablamos de Macri, que pensaba en marzo, hablamos de Cristina, y Cristina salió. O sea que la verdad nosotros, vos fundamentalmente le adelantaste casi todo. Lo de economía yo ya lo estoy adelantando. Ya viene. Ahora, que eso es un desastre. ¿A qué voy? Sí, dale. Que en ese proceso, en este mes, yo creo que ocurrieron, además de caerse la ley, de abrirse muchas disputas con actores que hipotéticamente aparecían como aliados de Milei, ¿sí? Me parece que se termina de cristalizar un mecanismo, lo que yo defino que Milei tiene como un patrón. Un patrón en sus comportamientos y en sus decisiones políticas, que es romper lo que él cree que hay que romper, y que no va a aceptar ningún tipo de condicionamiento ni limitación en el plano político. Hago la observación porque en el plano de la economía y del poder, si querés hago una sola nota al pie. Cuando vos mirás el DNU, hubo un solo cambio en el DNU y fue el que le impusieron, negociaron o pidieron los laboratorios.
No es un dato menor. Entonces, ¿qué quiero decir? Milei, en el plano de la política, todo es a matar o morir. No está dispuesto a negociar. ¿Y por qué hago la referencia de este tiempo de vacaciones? Que lo que en enero aparecía como una música de ir preparándose para ese Milei, para un Milei que era intenso, que no habría puentes, que la CGT muy rápidamente leyó que ahí no había negociación y por eso convoca un paro, que nosotros lo observábamos como un comportamiento novedoso, interesante de la CGT. Evidentemente fueron los primeros que vieron que con este gobierno no había instancia de negociación. Y hoy el plano es ese. Hoy el plano es un Milei que no está dispuesto a negociar, que no está dispuesto a ceder y que los de enfrente, que en algún momento presumían que podían ser socios, aliados, dadores de gobernabilidad, están como en el duelo. Quedaron descolocados. Claro, y están haciendo el duelo de terminar de aceptar que esto es Milei. Que con Milei es... Milei no es loco, Milei es racional dentro... En su locura, en su lógica. En su lógica, eso es lo que... Claro, es racional en su lógica. Lo que sucede es que en la lógica política aparece, y es una contradicción, es un racional en la irracionalidad del manejo de la política. Pero digamos, yo lo que quiero decir, porque lo quiero remarcar, porque está ahí, viste que dicen es un desquiciado, tiene problemas psiquiátricos. Esto es otro aspecto. Porque la verdad, cualquiera que quiera ser presidente de la Argentina tiene que tener alguna alteración vinculado con lo que puede ser la psiquis. Digamos, para mí es racional él. Sí. Esto es lo que quiero decir. Él no es un loco. Yo no sé si daré el término racional, digo, es no convencional en sus comportamientos y tiene un patrón de conducta política. Sí, que es eso, bueno, por eso. Tiene Ahí esa está, racionalidad de acción esa racionalidad. que los demás, los actores del sistema, no la comprenden. Ahora, que ese patrón termine siendo eficaz o eficiente bueno, y le dé resultado es otra historia. Es otro capítulo. Porque evidentemente Milei está obsesionado, consciente o inconscientemente, con no negociar, con no ceder y con no aparecer en ningún momento como alguien que es un blando. En ese mismo punto meto otro actor que fue motivo de nuestro último capítulo, que es Macri. Macri, claro. Si uno lee que Milei... ¿En qué marco Milei podría ir a un acuerdo con Macri? Si él en algún momento entendiera que está perdiendo el partido, que tiene que ir a buscar a alguien que lo ayude. Milei no está pensando que está perdiendo el partido. Entonces, ¿por qué lo iría a buscar a Macri si no lo necesita en su lógica? Hoy no lo necesita. Porque piensa que también toda esa base electoral que es de Macri o de Bullrich ya está con él. Eso es lo que también él está pensando. Porque incluso muchos se lo dijeron, ¿por qué hiciste el acuerdo si igual ese te iban a votar en el balotaje? Sí, la observación tuya tiene dos derivaciones para mí interesantes. Una es que venimos de las últimas 72 horas con un punto de crisis y de fricción dentro del PRO entre la carta de apoyo activada por Patricia Bullrich y la distancia complaciente de Mauricio Macri, sobre todo en torno al episodio Chubut. Torres y Chubut. Bueno, porque hubo también una carta de Juntos por el Cambio, sí, digamos, y los gobernadores. Sí, pero ¿por qué voy con el tema del PRO? Porque estamos hablando de la identificación con ese universo, la identificación con ese 24% de votantes que tiene Milei en el balotaje, que vienen del PRO y que son un componente que siempre dijimos, y la lógica te pone en ese lugar, que son sólidos desde la postura ideológica, pero que no son primer filtrado del mileísmo. El mileísmo primer filtrado, el 30%, es el votante más... Sí, el núcleo duro de Milei. El núcleo duro, sobre todo los jóvenes, los libertarios, algunos sectores muy desclasados. Y eso. Entonces, lo que está expresando también esta tensión Macri-Bullrich y el apuro por salir a jugar de Bullrich es cómo se comporta ese votante y cómo se está viendo hacia adentro ese votante. Y la decisión de Macri de tener inéditamente
una no intervención pública con un episodio muy intenso entre un gobernador suyo y el presidente, está demostrando que Macri está viendo que el que lleva de ganar hoy es Milei. No es Vos él. decís que esa base electoral del PRO, sí, digamos PRO, Sí. porque no, bueno, también sería radical, sector de radicales. Sí, no, pero el 24% es casi pro final, filtrado, digamos, Sí, bueno, va sacando la jaraca. Vos decís que está con Milei. Un porcentaje, ese sector, hay un 80% de ese sector, claro, eso te iba a decir, que tiene un comportamiento casi similar al votante original de La Libertad Avanza, que tuvo 3 oportunidades para votarlo a Milei y lo votó en 3 ocasiones, en la PASO, en la general y en el balotaje. Es un votante bastante sólido. Por eso la gran pregunta que empiecen a hacerse hoy, y hay un dato bastante recurrente en los encuestadores que tiene que ver con que todavía el mapa de apoyos y rechazos de Milei siguen un 50-50, 48-52, 44-56. No, el único elemento ahí es que en general los presidentes nuevos en esos primeros 100 días suben en la adhesión popular. Sí. En este caso, en el mejor de los escenarios, no creció. Y en muchos otros sostienen que cayeron. Ahí hubo rápidamente, no creció, como suelen tener, también tomó una serie de medidas que uno podría haber imaginado que le podría haber roto su base de... Sí, no, pero Macri cuando subió también tomó unas medidas fuertes, devaluó, tarifazo. No, el tarifazo vino después. Tuvo un inicio Macri un poco más de buenas noticias, saca el cepo, baja las retenciones al campo, tuvo otro tipo de, si querés, para algunos sectores, buenas noticias. En el caso de Milei, no hubo buenas noticias para nadie. Hubo palos, hubo despidos, era un sí, bueno, está bien, estoy hablando... Pero no importa, ya estoy hablando del contexto de las medidas de un inicio de gobierno que Milei todavía no ha dado, no ha dado una medida como podría ser la apertura o no del cepo, por ejemplo, más allá del efecto, podría decir, bueno, doy una señal de que algo está mejorando, saco el cepo, ponele. Ok, vamos ahí. No ocurrió el crecimiento y lo primero que se registró fue que aquellos que inicialmente no lo habían votado a Milei, pero tenían una expectativa, che, vamos a dejarlo caminar, muy rápidamente se cristalizaron como negatividad. Hice la referencia que todavía siguen niveles. ¿Y en los focus dicen repartidos. Algo? ¿En los focus aparece algo? ¿Hablaste de Lo algo? que empieza a aparecer es el arrepentido de Milei. En los focus. Sí, el desencantado de Milei. Sí, más ¿Cuál que es el desencantado de Milei? Lo que pasa es que también el desencantado de Milei, y ahí hay un dato, no encuentra tampoco. Y no es el núcleo del mileísta. Claro, no es el duro. Y puede ser un poco del radical, pero es en general el desencantado es el que fue a Milei como en la tercera alternativa ya de que no quería votar. Y que no quería el peronismo. Oficialismo, entonces estaba bastante flojo, ahí estaba bastante sólido. Digo esta referencia nada más para explicar la tensión Macri-Bullrich que tiene por delante el episodio de la elección de las autoridades del PRO. Ahora, te hago una pregunta, porque yo lo veo de afuera, para tratar de entenderlo, porque Macri es líder del PRO, histórico. Lo armó el PRO, fue 2 veces presidente, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, armó un partido de la nada desde la Ciudad de Buenos Aires. Tiene una entidad muy, muy fuerte, digamos, en términos políticos, de construcción y de alianzas. ¿Bullrich qué tiene para desafiarlo? Bullrich tuvo una muy buena construcción en el momento que hizo el cierre de listas. Pero salió tercera. No importa. Tiene 10, 12 diputados. Tiene una osadía importante. El otro día miraba una encuesta de Opina Argentina. Me pareció interesante el detalle. Si vos mirás segmento por segmento, creo que toma 4 o 5 segmentos. Según la encuesta de Opina Argentina, la política, el segmento de la política que tiene mayor nivel de adhesión es lo que tiene que ver con seguridad, y la medida específica que tiene mayor nivel de acompañamiento es el protocolo antipiquete.
quiero decir con esto que Milei, que Bullrich, que se siente cómoda en esa posición, es también un activo para Javier Milei. En la construcción de Milei sobre segmentos donde Milei en general no se mete. Bueno, pero no eso, ha jugado. Lo que te estoy hablando es súper estructural, digamos. Vos cómo competís con Macri, digamos. ¿Qué espalda tiene? Saben qué es lo que yo pienso de Macri, pero lo de Bullrich a mí me sorprende. Y bueno, que incluso, por eso estoy diciendo, dentro del PRO le digan a Bullrich, pará. Numéricamente tuvo esa construcción. Ella le gana la interna a Larreta, y la decisión o lo que vos entrevés es porque esto, si finalmente se verifica así, se concreta así, que todo va en esa dirección, es que Macri termine siendo el jefe del PRO. Si Macri se termina convirtiendo en el jefe del PRO, también habrá que ver qué ocurre con una Bullrich si sigue formando parte del PRO, porque Bullrich ya tiene un acuerdo con Milei. Macri no. Entonces, el acuerdo con Milei es que sea ministra, eso es lo que decís. No, que sea ministra y que el espacio de Patricia Bullrich, que yo no sé cómo se puede cuantificar, voy a tomarme la osadía de cuantificarlo en diputados. Y Patricia Bullrich tiene 10, 12 diputados. Uh-huh. Esos 10, 12 diputados en su momento, cuando hace la firma de la carta, que hay algunos que sí y algunos que no, está transmitiendo un poco esa señal. En estas horas se renunció a su cargo en seguridad Sebastián García de Luca. ¿Quién es y qué pasa? Fue viceministro de Frigerio. Es un dirigente con mucha historia en la provincia de Buenos Aires, siempre fue un armador, siempre fue uno de los tipos que estuvo en la construcción junto a Monzó, más que a Frigerio, en la primera candidatura de Mauricio Macri, la construcción del Macri presidencial con todo la capilaridad territorial. Esa tarea después la hizo el año pasado, con Patricia Bullrich, y termina tomando distancia de Monzó y de Massot, formando parte o sentándose en el esquema de poder de Patricia Bullrich. Venía con muchas tensiones y termina, esta firma de la carta termina marcando la distancia de la ruptura. Está por el lado de Macri, sería algo así. Rompe con Queda Bullrich. En una posición difícil porque venía con Bullrich, entonces esta decisión de no acompañar la firma de Bullrich lo deja, si se quiere, en la posición más parecida a Macri, pero tampoco es una referencia directa de Macri. Ahí está. Debo decir, como línea adicional, casi como una notita al pie, que en algún momento Bullrich lo propuso a García de Luca como viceministro de Interior, que era el cargo que había tenido con Frigerio, para que sea el número 2 de Francos, y hubo un veto muy fuerte dentro del universo Milei porque lo vinculaban a García de Luca con su origen allá en el armado de Monzó. Digo que hay ahí un espacio donde también se está ordenando, y más allá de la diferencia, sí me parece que la novedad, además de la expresión pública de lo de Bullrich, es el silencio de Macri en el episodio. Cuando todos estamos hablando... ¿Cómo lo interpretás? No, yo lo interpreto como eso, como que Macri está entendiendo que hoy la razón la tiene Milei y que su votante hoy está mirando a Milei. Su votante hoy está de acuerdo con Milei. No hay muchas vueltas en esa ecuación. Por eso, para ir al título del episodio, Milei está envalentonado. Total. Digamos, Milei no se siente acorralado. No se siente acorralado. Milei, aunque se haya fracasado con la ley ómnibus y que lo más probable, creo, por lo que leí, se caiga el DNU, digamos, votado en diputados, en senadores, después se verá en diputados. Vos decís, él no se siente acorralado, no piensa que tiene que ampliar la alianza, digamos, es al revés. Redobla la apuesta. Redobla la apuesta y va a empujar siempre. Él está, además, hay un movimiento que también a mí me parece que responde a un patrón, que es la atomización absoluta del ecosistema de la centroderecha-derecha. Milei aplica el teorema Maslatón
ese maltrato que le da más latón, digamos, porque lo entiende uno propio que empieza a convertirse crítico, lo aplica, por ejemplo, con López Murphy. Todo lo que viene... ¿Pues sí que lo disciplina de esa forma o no? Los desautoriza. Lo que él no puede aceptar que dentro de su espacio de pensamiento ideológico haya matices. Por eso es quizá más extremo con Nacho Torres que con Kicillof. Por eso es mucho más duro con López Murphy que con críticas que hacen actores dentro del espectro. O la carta de Cristina. Claro, quiere quedarse con eso. Y es el gran problema para Macri. El gran problema para Macri era, siempre se le dice, que Macri está en la posición de que si Milei fracasa, forma parte del fracaso. Pero si Milei gana, o es exitoso, se queda con la expresión de la derecha centro-derecha. Toda la estrategia así brutal, para ponerle alguna definición de Milei en estas últimas semanas, interpreto, por ahí me equivoco, pero me parece que va en esa línea lo que vos estás diciendo, está en función a consolidar Milei su figura de líder, de un líder del espectro de derecha, de centro-derecha, de ultraderecha, digamos, todo ese espectro de ese, acá estoy yo, todo el resto no va. Todo el resto no va, por eso también se tiene que quedar con una expresión. Suelen decir los politólogos que cuando es bastante racional. Total, hay un comportamiento racional, a eso voy. A ver, vos me podrás decir, es irracional el nivel de virulencia y es extraño el nivel de virulencia con el que Milei salta contra López Murphy, por observación. O contra los radicales, ¿no? Sí, para mí lo de los radicales ya es más algo visceral, pero también puede entrar dentro de esa misma lógica, pero lo de López Murphy me parece que él no puede aceptar que dentro del espacio de pensamiento de la centro-derecha liberal allá voces disidentes, entonces rápidamente las convierte o las trata de demonizar. No, pero te quiero incorporar lo de los radicales, porque el radical es antiperonista, o sea que sabe que en última instancia el radical lo va a votar. Lo que está es, él avanza sobre los dirigentes. Avanza, claro. Sobre los dirigentes. Claro. Entonces dice, yo me quedo con esa base. Exacto. Esto es lo que te quiero decir. Son los dirigentes. Él no quiere puede permitir que en el segmento haya voces disonantes, voces críticas. Entonces es implacable con los propios. Yo creo que es lo que es el huevo de la serpiente de su relación con Macri. Bueno, cuando Macri quiera despegar o ponerse crítico, puede ser que venga sobre Milei emprenda sobre Macri un proceso también de demolición. Los comentarios que yo escucho de Milei sobre Macri es como lo trata como un expresidente. Sí. Es un expresidente, sí, lo consulto, hablo, le escucho su consejo. Es como que lo pone en el panteón de decir, bueno, te voy a consultar, pero acá el que mando soy yo. Pero déjame que te haga un disparador, ahora termina. Sí. Pero sí. No le pega a Macri. No lo ataca a Macri. Entonces, bueno, porque Macri tampoco le está pegando. No, está bien, pero porque el voto ideológico del PRO también tiene una valoración positiva de Macri. Entonces, razonablemente, ¿por qué lo va a atacar Macri a Milei si lo puede mimar, le puede pasar la manito por la cabeza? Este escenario, lo que voy a decir por ahí, es controvertido o es una gran oportunidad para el peronismo. Hoy a la mañana hablaba con un dirigente de Juntos por el Cambio que me decía eso, que la gran dificultad de todo este proceso, porque yo hablaba de cómo estaba atomizando, cómo estaba rompiendo los pedacitos. Pues sí, que para lo que yo dije todo. Es lo mismo que dice lo de Juntos por el Cambio. Bueno, viste, que quiero que escuchen bien eso. Claro. ¿Por qué? Porque justamente si Milei pudiese llegar al 2025 como único propietario de ese espacio de la centro-derecha, derecha, ultraderecha, tipo, puede llegar competitivo. No digo que llegue con el 45%, pero que esa expresión sea 38, 40, 41, es súper competitivo. Ahora, si ese espacio se fragmenta, el peronismo con sus 35, 38 históricos puede ganar una elección. Entonces tiene esa cuestión. Yo creo que el peronismo hay que dejarlo para otro momento.
Pero ya sé. Hay que dejarlo para otro momento. ¿Por qué? Es un poquito más el histórico. Es el piso último. Es el piso último, está bien. El histórico es histórico. Vos podés decir lo último fue 37, de verdad. 37 en toda la furia. Bueno, pero está bien, pero ese fue el último. ¿Qué quiero decir? Que encima hoy el peronismo está peor que ese 37. Porque está sin conducción y está sin norte y está sin futuro imaginario. Bueno, está bien. Entonces, por eso simplemente lo tiramos como pastillita. Pero es cierto, es decir, el rulo mágico de Milei en el armado de la política sería el quedarse como única expresión del segmento de acá hacia la derecha. Pero, hay un pero. Pero seguilo. Y ahí aparece el otro elemento que tiene que ver con el matar o morir de Milei. Uno, ¿qué podría imaginar con las figuras convencionales de la política? Que Milei aprieta a fondo y en un momento recoge. Recoge actores que estarían más débiles que cuando todo empezó. Ahora, ¿va a ocurrir eso? No ocurrió hasta ahora. Va a ocurrir, parece muy difícil, es difícil imaginar que un Milei que, por ejemplo, vamos a una hipótesis, que Milei en mayo lograse, algo que es uno de sus objetivos, una inflación de menos de un dígito. No, de un dígito. De un dígito, perdón. Y presentar ese dígito y esa inflación como una especie de vamos bien, estamos ganando, diría los relatores de Malvinas. Ahora, en ese momento, ¿qué hace Milei? ¿Recoge esa especie de éxito y construye algo nuevo? ¿O sigue con el acelerado a fondo a matar o morir? Porque también es cierto, y esto lo rompe, pero habrá que ver cuál es el resultado, es que todo nuevo proceso político siempre se nutre de pedazos de lo que se va. Siempre se nutre de pedazos de lo viejo. Entonces, Néstor aparece con un esquema y en un momento recoge lo que él considera más viable del dualdismo. El propio Perón no es que nace de la nada, nace el Partido Laborista. Sí, pero además el Partido Laborista nace del conservadurismo popular que había en la provincia de Buenos Aires. Entonces, siempre la construcción de algo nuevo necesita nutrirse de algo de lo que está. Hay que ver si en algún momento Milei, si está en su deseo, opta por construir una nueva mayoría o una mayoría mucho más amplia de la que tiene hoy y crecer hacia esa dirección. Y te cierro con una idea más o con un punto más. Milei, su capital hoy es la opinión pública. Es claramente la opinión pública. Porque lo ocurrido con su nivel de acompañamiento al gobierno y su imagen positiva, evidentemente parece haber un desacople entre la gestión de gobierno, el impacto de las medidas de gobierno y todavía lo que se sigue esperando como expectativa de Milei. Ahora, también dicen los politólogos que la opinión pública es el capital más volátil. Que tiene un dirigente. Y en un momento, en el momento en que la opinión pública declina, vos no tenés un soporte político, ahí el rey está efectivamente desnudo. El pero que te quería mencionar, vinculado con esa construcción política, es la economía. Claro. Digamos, todo bárbaro, esta idea está en este momento, digamos, pero si la economía no acompaña, y yo creo que ahí va a estar en línea con el tema de la opinión pública, me parece que se desmorona esa estrategia. Uh-huh. Y más allá del índice de inflación de un dígito, no es suficiente. Digamos, todos están pensando que eso, porque también la palabra en una situación de crisis por tarifazos, por caída de ingresos, que la plata no me alcanza, cuando vos ya la palabra se empieza a desgastar, la de Milei, vinculado con la economía. Ahí va a haber una inflación del 15.000% y fue
el 25 y íbamos para una del 20 y fue el 15. Son números que ya después a lo que sería la opinión pública, a gran parte de la población, le resulta indiferente cuando la plata no te alcanza y empezás a perder el empleo o tener miedo a perder el empleo. Son dos factores, son muy importantes. Y esto te lo estoy diciendo simplemente por la experiencia, lo que fue la década del 90. Y estos fueron los elementos, que vos también tenías inflación baja, pero después a nivel del clima social era insostenible. Sí, la pregunta que se hace. Y además siempre... ahora acá, digamos, si querés es otro capítulo, vamos a desarrollarlo, decir, bueno, esto va camino a la dolarización. Y que incluso Cristina también lo planteó abiertamente. Digamos, la verdad que los números, salvo que sea un tirarse a la pileta sin agua, hoy no está, no hay dólares. O capaz que si estamos con tiempo, no hay dólares. Otro más sobre dolarización. No hay dólares. Esto es una cuestión fundamental. Esto hay una cuestión de vendedores de espejitos de colores. Vinculado con el tema de va a venir la cosecha y que el Fondo Monetario Internacional y los fondos de inversión del exterior, hasta ahora son todos espejitos de colores. Digamos, yo me manejo con los números y si querés entro dentro de la lógica racional, para no ir a lo irracional, lo racional en línea con pensando la Milei racional, es que tiene que haber dólares y no están los dólares. Aparece, bueno, tenés toda la cadena de medios oficiales privados, del oficialismo, que te vende decir compran dólares. Sí, pero están pisando las importaciones. Todavía no empezaron el pago completo vinculado a importaciones, pero después vinculado con el tema de la deuda. Ahí hay un núcleo central que no hay dólares suficientes ni para la dolarización ni para tratar de pensar un proceso de recuperación de la economía. Más aún, vos fíjate la contradicción que entran, ¿no? Dice, están preocupados por el tema de los precios, entonces abrimos la importación. Abrimos la importación de textiles, vinculado también al tema indumentaria, calzado, productos escolares. ¿Por qué? Porque los precios están muy altos en producción nacional. Esto es lo que está diciendo y es lo que salió en el boletín oficial hoy. ¿Qué pasa si vos incrementás las importaciones vinculadas con los dólares? Y va a tener demanda de dólares. Claro, vos necesitas más demanda de dólares para el tema de las importaciones. O sea que decía, bueno, estoy pensando en los precios, entonces, ¿y voy a perder dólares? Cuando no es que te sobran los dólares, no están sobrando los dólares. O sea que ahí hay un foco de tensión muy, muy fuerte para cualquier tipo de construcción política, vinculado con decir, bueno, no tenés que pensar la economía por lo que puede pasar un mes, lo que puede pasar durante 15 días. Viste que dijeron la mejor semana financiera de Javier Milei porque bajó el riesgo país, porque bajó la brecha cambiaria, bajaron los dólares, subieron las acciones, subieron los bonos. Mirá, son partidos no solo de 90 minutos, son de alargue, de penales, después la revancha. Digamos, y más vinculado con el tema financiero y de los dólares. ¿Qué vos pensás? Que la cosecha que dice, primero es que ya no va a ser no una va a ser super tan récord como, no va a ser super cosecha, sí. Va a ser mejor que la de la sequía del 2023. Que van a liquidar, van a vender dólares con una tasa de interés por debajo de la inflación, tasa de interés en pesos, y con un dólar que no se ajustó nada desde... Sí, eso es como la gran pregunta, si efectivamente en marzo-abril hay una nueva devaluación o no. Y bueno, y si ya tenés una nueva devaluación en mayo, ¿qué vas a tener? Claro, no, si existe de un dígito. Si existe la presión. Ahí no coincido con, digamos, en el sentido de que no va a haber traslado a precios si tenés una devaluación. Esto es lo que piensa Cristina y otros economistas. Porque la recesión va a impedir que haya traslado a precios. Va a haber traslado a precio con caída de producción. Porque ¿qué es lo que van a hacer los que tienen que trasladar a precios? Bueno, si me baja la demanda, bajo la demanda, pero los márgenes los sigo manteniendo. Así se han comportado siempre. Salvo que cambie el comportamiento de
de los grupos económicos. Sí, yo la referencia son dos figuras que son muy recurrentes en la conversación política, digamos, con actores del oficialismo sobre cepo y sobre inflación de un dígito en mayo, digamos. Es como el mundo imaginario, que siempre en general los pronósticos suelen ser fallidos en eso, pero es una foto para mirar y yo claramente lo leo desde la expectativa política, porque también está una construcción de escenarios de credibilidad. Venimos hablando hace mucho tiempo, Alfred, de algo que para mí es el gran nudo del tema Milei. Es el margen para soportar esto que se llama como sacrificios, ¿sí? Y ahí sí está cuáles son las prioridades. Y las prioridades es la inflación. Y que en las prioridades esté la inflación, yo no sé si es posible o no el 9%. Después uno imagina que si vos bajaste la inflación de 27, de 25 o de 20 a 9, pero a Pablo, 8, Pablo, y eso no se sostiene en el tiempo, también es un efecto negativo desde el punto de vista político. Hay una asociación que en general es un sesgo que tienen la mayoría de los economistas y también analistas, es que la inflación. Yo te digo, para gran parte de la población es inflación, empleo y salario. Sí. No es solamente inflación. Obviamente que la inflación es lo inmediato, es lo que genera esa, si querés, esa angustia, esa tensión inmediata. Voy al supermercado, dice la puta madre. Ahora bien, pero en el mismo orden, es lo que te puede ver si hay una baja. Después llega el salario. Dice, y sí, aumenta los precios, pero no puedo pagar el gas, no puedo pagar eso. Entonces ahí ya viene la angustia, digamos, económica. Digamos, lo primero que te dije es el impacto. Sí. Después, la angustia económica, es decir, y la plata no me alcanza, y el alquiler, y tengo que irme a vivir con lo de mis viejos, etcétera, etcétera. Y después viene la desesperación, que es pierdo el trabajo. Ahí ¿entendés? Entonces, eso está íntimamente ligado. Esto es lo que piensan que, porque en la década del 90 la inflación fue bajísima y entonces... los que lo apoyaban eran esas clases media alta y alta, digamos, durante lo que fue la década del 90. Todo el resto, digamos, había unas tensiones muy, muy fuertes. Hay que recordar esa historia, porque si no aparece y decir, no, ya baja a un dígito y entonces ya tiene el éxito. Yo te digo, no es así. Y no es así no porque lo pienso del futuro, sino porque entiendo y aprendo del pasado. Sí. Simplemente para tus amigos encuestadores y politólogos. No. Está bien. Siempre se suele usar esta metáfora que es un poco tonta, pero que también sirve para como registro, que es que la inflación suele ser como una especie de la fiebre, como el indicador de la fiebre, te está avisando si algo sube o si algo baja. Es cierto. Evidentemente aparece como demanda muy fuerte el tema de la inflación. Si eso es sostenible en el tiempo como expectativa y después de una baja inflación empiezan a agravarse todavía más algunos indicadores, claro que es un escenario abierto. Digo que en el mundo del oficialismo fantasean un poco con esa idea que habrá que ver si se produce. Pero eso también, para cerrarte y para volver al principio, ese es el norte que mira Milei. Y ese es el norte que mira Milei, que la presunción de si a él le fuese medianamente bien, si con ese capital de la supervivencia y de refrescar alguna expectativa, porque la elección supuso una expectativa, construye algo que le dé soporte para una temporada que seguramente va a ser muy larga, porque no va a terminar en mayo la crisis económica, por más que, cierto o no, la inflación sea del 9%. Hemos terminado un nuevo episodio de Mano a Mano. ¿Haremos otro antes del fin de semana? No. ¿Cómo me estás apurando? Estoy llegando, estoy fresquito. ¿Vos? No, el viernes. Capaz que bueno, vemos. Si me apretás mucho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya me dijiste que no me tenía que tomar vacaciones. Ahora que agarraste en la primera semana, ¿querés que haga 2 episodios? Bueno, y ahora que nos tuvieron un poco olvidados, recuerden entrar en Spotify, poner seguir, calificar y sobre todo suscribirse
en el canal de YouTube para que les avise la aplicación que hay un nuevo episodio en el canal. Hasta la próxima. Nos vemos. Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.